Bueno, por último se estarán preguntando, bueno, ¿dónde está la serie de Fourier, ¿no? Entonces, o las transformadas de Fourier, bueno, ¿en qué ejercicios se usan? Bueno, en general, si ustedes ven que los ejercicios en las entradas, por ejemplo, ustedes tienen una x de t, donde tengan algo como, por ejemplo, no sé, e a la menos at, y le ponen el u de t, está el escalón, van por Laplace directamente. Lo mismo en discreta, si ustedes tienen una señal discreta en donde no se ponen coseno de omega 0n y está el u de n, o sea, la están recortando, van por transformada z. No usen Fourier en esos casos, no les conviene. Entonces, cuando no está ni el u de t ni el u de n, por ejemplo, ustedes tienen en la entrada un sistema, un coseno de omega 0t, que va de menos infinito a infinito, o un coseno de omega 0n, ahí es porque están tratando de, en los ejercicios, inducirlos a que usen Fourier. ¿Qué significa acá? Lo que tienen que hacer es tomar el sistema, por ejemplo, que tenga h de t, y dibujar su respuesta en frecuencia. Entonces, saben que cuando entre un coseno, a la salida van a tener un coseno de la misma frecuencia, pero el sistema le va a modificar su fase y le va a modificar su amplitud al coseno. ¿Cómo se los modifica? Bueno, ustedes dibujan la respuesta en frecuencia, acá, tienen el módulo y la fase, y ponen a la frecuencia omega 0, ¿ven? Los deltas, que representan el coseno. Entonces el sistema acá, para esa frecuencia, va a tener una amplitud, ¿no? Una respuesta en frecuencia que es el h en omega 0. Y ese es el valor de la amplitud del coseno de salida. Lo mismo para S omega 0 van a tener una fase. Esta fase que tienen acá, este es el phi, ¿no? El phi que van a tener que poner acá, ¿no? Es la fase. O sea, cuando pongan un coseno, a la salida va a haber un coseno de otra amplitud y otra fase que dependen de la frecuencia de ese coseno y de la respuesta en frecuencia del sistema. Lo mismo funciona en discreto. Lo único que en discreto, acuérdense que la respuesta en frecuencia esta es periódica. Acá siempre esto se va a repetir así cada 2pi, o sea, porque son sistemas discretos, el espectro es periódico. Pero nuevamente el coseno este de alguna forma van a tener una frecuencia omega 0 y para esa frecuencia el sistema va a tener acá una amplitud, ¿no? Esta amplitud que sería la amplitud que va a tener el coseno a la salida, este coseno de omega 0n, y van a tener una fase, ¿no? También para esa frecuencia omega 0, van a tener una fase, esta fase phi, digamos, que va a depender de la frecuencia. O sea que es el primer caso donde van a usar Fourier directamente, ¿sí? Es para ver el efecto que produce poner un tono en la entrada y verlo a la salida. Si en la entrada, en vez de tener una señal, un tono puro, tuvieran una señal, por ejemplo, no sé, una señal cuadrada periódica o triangular periódica, o acá tuvieran una secuencia de números, ¿no? Por ejemplo, no sé, así, después vuelven a tener así, ¿no? Una secuencia de números periódicos. Bueno, ahí tienen que usar la serie de Fourier, ¿no? Acá tienen los C sub n y acá si no serían los C sub k. Y básicamente el concepto es que la entrada ahora está hecha por muchas exponenciales periódicas, de múltiplos de la fundamental. O sea, acá van a tener una frecuencia fundamental T0, y, o sea, van a tener un omega 0, y lo mismo acá van a tener un N0 y un omega 0 que es 2pi sobre N0. O sea que es el mismo concepto que el anterior, pero en vez de tener un par de deltas solamente, van a tener, bueno, el delta este es en omega 0, los van a tener en omega 0, acá por ejemplo, ¿no? Lo van a tener en omega 0, en 2 omega 0, en 3 omega 0, ¿sí? Porque son en múltiplos de la fundamental. Lo mismo acá van a tener en omega 0, en 2 omega 0 y así sucesivamente. O sea, pero el concepto es el mismo, ¿eh? Si hay algún ejercicio en donde les piden Fourier, acuérdense que acá está el concepto de Parseval, que es muy importante, ¿no? Que es que básicamente que la potencia que tengan en el tiempo está también en la frecuencia, o sea, en los módulos de los C sub n al cuadrado, o el módulo de los C sub k al cuadrado, ¿no? O sea, este concepto es importante, ¿sí? Que la transforma de Fourier mantiene las potencias o las energías, ¿no? Y por último, Fourier lo pueden aplicar en el caso de ejercicios de muestreo. Son muy comunes. Como saben que tienen que muestrear al doble de la frecuencia máxima, siempre la pregunta es cuál es la frecuencia máxima de la entrada. Entonces tienen que aprender en señales muy simples como una exponencial decreciente o t por una exponencial o un coseno por una exponencial o bueno, la sinc, estas señales, cuál es esta frecuencia máxima.
¿sí? O sea, tienen que hallar el espectro por Fourier, con la transformada de Fourier continua, ¿no? Y ver con esa transformada dónde está la frecuencia máxima, en qué lugar, o establecer algún criterio para decir cuál es la frecuencia máxima, y eso se hace por Fourier. Eso sería un poco el resumen de cómo encarar el estudio para el parcial. Siempre empiecen por Laplace y Z, hagan ejercicios con ecuaciones diferenciales o en diferencias y terminen con ejercicios de Fourier de esta manera.